En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, siéntense, queridos jóvenes y apreciados seminaristas. Como decía al inicio de la Eucaristía, ya estamos hoy culminando esta jornada vocacional con estos jóvenes que se han acercado según como cuando hablaba con ellos, me decían que algunos venían a conocer, venían a escuchar, venían a aprender, venían a tener una experiencia de cómo se vive en el seminario. Y bueno, también a un grupo pues que decía que venía pues a ver si lo suyo era el seminario, si era la vocación sacerdotal. Nosotros pues seguimos orando para que el Señor a todos les pueda seguir discerniendo la vocación, porque aunque no todos, algunos pues entrarán al seminario, pues el seminario sigue siendo y seguirá siendo la casa de discernimiento de la vocación. No necesariamente porque vayan a entrar, pues ya vamos a decir van a ser sacerdote, porque puede ser que en el camino pues se den cuenta de que realmente lo suyo no es el sacerdocio. Oramos ciertamente para que el Señor les invite a formar parte de sus trabajadores en la mies. Hoy celebramos la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Y hablar de San Pablo es hablar de misión. Alguna vez alguien me preguntaba por qué Roma se conoce dentro de la iglesia así como el lugar como más importante, y donde está la Basílica de San Pedro, está la Basílica de San Pablo, está el Vaticano, vive el Papa, si Jesús nació en Jerusalén. Y también alguien me preguntaba, bueno, si Pedro y Pablo nacieron y son judíos, eran judíos, nacieron en Jerusalén, ¿por qué se celebra entonces en Roma y se celebra entonces en toda la iglesia? Porque precisamente, como lo hemos rezado en las laudes, el invitatorio del inicio de las laudes decía: aclamemos al Señor en esta fiesta del Maestro de los Gentiles. Y dice el Evangelio pues que Jesús llamó a los 11 y los envió a todo el mundo, por todo el mundo a predicar el Evangelio. San Pablo fue uno de esos que, no siendo uno de los 12 apóstoles, él se consideró apóstol, se consideró como uno de esos que, aunque no vio personalmente a Jesús, pues tuvo una experiencia muy importante en su vida con Jesús, que lo hizo, y por eso que lo hizo pasar de perseguidor a evangelizador. Y por eso quizá uno se pregunta, ¿por qué celebramos también la conversión
de San Pablo. Hay tantos santos y hay tantas personas que han hecho tanto bien en la iglesia y no le celebramos su conversión. Sin embargo, la conversión de San Pablo podríamos decir que es un hito, es un signo, es un acontecimiento, ¿verdad?, muy importante, porque no es fácil pasar de perseguir a una iglesia a convertirse en evangelizador de esa iglesia. Y eso fue San Pablo. Y no solamente se convirtió, sino que, como se conoce también en la Iglesia Católica, en nuestra iglesia, se convirtió en el apóstol de los gentiles. ¿Y qué es ser apóstol de los gentiles? Bueno, que salió a evangelizar, fue el mayor, se conoce como el mayor evangelizador de nuestra iglesia. No son ni siquiera los apóstoles, ni siquiera Pedro, esto se le da ese apelativo, sino San Pablo, porque evangelizó en muchos lugares. Y además de evangelizar, también nos ha dejado unas cartas pastorales llenas de muchas instrucciones, no solamente para la iglesia a los cuales él evangelizaba, sino que esas instrucciones nos siguen sirviendo a nosotros hoy. Son las cartas pastorales del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento casi que está contenido y casi que está formado por las cartas pastorales de San Pablo, las cartas paulinas. Además de las cartas paulinas, pues están los evangelios, está el Apocalipsis y están otras cartas otras cartas podríamos decir menores, pero la mayoría del Nuevo Testamento está conformado por las cartas de San Pablo, de su experiencia de apostolado, de su experiencia de lo que iba viviendo a lo largo de sus viajes misioneros. Y eso es muy importante para nosotros porque recordar la conversión de San Pablo es un hecho muy importante porque nos lo recuerda el libro de los Hechos de los Apóstoles. La conversión es el acto que no se da de ya para allá, ciertamente. La conversión es un proceso. Pero ese proceso te va dejando a ti tan limpio en tu interior, en tu vida, que en algún momento de ella tú vas a ser capaz de dar testimonio de lo que tú has hecho. Mire, cuando nosotros cuando nosotros confesamos, sentimos que muchas personas sienten temorcito de decir sus pecados. Pero cuando hay una verdadera conversión, la persona no siente temor de decir sus pecados, porque es que ese momento de la conversión ha marcado un antes y un después. El antes para la persona convertida ya no importa. Y eso es lo que sucedió con San Pablo. Desde el momento de su conversión, desde el momento en que empezó su proceso de conversión, su antes ya no era importante para él. Y por eso que él, cuando daba testimonio con su vida en sus misiones, pues no decía, mire, yo fui perseguidor de esta iglesia, yo mandé a matar a mucha gente, yo hacía esto y hacía esto. Y cuando hay un verdadero corazón convertido, pues el pasado ya no importa. Si uno se puede dar cuenta, muchas personas que dan testimonio en algunos lugares con su vida, pues dicen todo lo que han hecho. Y eso es muy importante porque nosotros tenemos que caminar hacia ese punto. Si nosotros quizás todavía nos cuesta
decir lo que nosotros fuimos, por mucho, por muy feo que quizás haya sido nuestro pasado, pues entonces quiere decir que todavía no estamos convertidos completamente. Entonces esto es muy importante, ¿verdad?, celebrar. Por eso se celebra la conversión de San Pablo, porque él en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos manifiesta, y él no se avergüenza de decir yo fui esto, yo fui lo otro, yo fui lo otro. Y además de eso, no solamente se convierte, sino que se pasa a ser el mayor misionero de la iglesia, como se conoce. Y en el Evangelio, Jesús nos presenta el mandato misionero. Por eso decía, celebrar a San Pablo, recordar a San Pablo es recordar la misión. Y por eso en esta fiesta leemos este Evangelio que nos recuerda pues que todos los bautizados tenemos un mandato misionero. Pablo, aunque no es de los 12 apóstoles, pero él se amerita ese envío. Porque es que ciertamente cuando se conoce a Jesús, lo que menos se puede hacer es misionar. Una persona que verdaderamente experimenta la presencia de Dios, la experiencia de Jesús, que ojalá que ustedes en este tiempo que han estado aquí en el seminario, en este tiempo de jornada, ojalá hayan experimentado, y yo sé que es así. Yo sé que ustedes van a llegar a sus comunidades, a sus hogares, como les decía al inicio, en una de las horas santas. Yo sé que ustedes llegarán no siendo los mismos. Seguirán ciertamente con la misma cara de Simplicio, como decían. Seguirán siendo los mismos, con los mismos rasgos, pero interiormente, ciertamente que no serán los mismos. Siempre yo sé y estamos seguros de que el Señor sí ha hecho un cambio en su mentalidad, en sus personas, en sus corazones, porque siempre eso es lo que hace la palabra, la escucha de la palabra, la celebración de los sacramentos, la vivencia espiritual, la oración, siempre produce un cambio en nosotros. Y todo eso que compartimos anoche en el acto cultural, ¿verdad?, esa experiencia de ustedes, eso también nos ayuda a reflexionar y nos sigue ayudando a formarnos como personas. Y de verdad que seguimos orando, porque así como San Pablo, que experimentó la conversión, experimentó su amor hacia Dios, esa presencia de eso en su vida, y lo impulsó a misionar, yo sé que también así ustedes serán impulsados a misionar, ya sea con su vida o en la misión de la iglesia. Pidamos pues al Señor que nos conceda la gracia que de la eficacia del bautismo que nos ha hecho a todos nosotros portadores de la misión de Jesucristo, nosotros podamos también, como San Pablo, ser conocidos como portadores del Evangelio, ser conocidos como evangelizadores de aquellas personas que aún no conocen la presencia del Señor. Amén. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hermanos, hemos celebrado esta Santa Eucaristía, pueden continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Oremos por el incremento de las vocaciones. Señor Jesús, tú eres el verdadero y único Salvador de los hombres, pero tú has querido encomendar a tu Iglesia la distribución de esta salvación. Para ello llamaste, consagraste y enviaste a los apóstoles. Nos has enseñado que debemos pedir al dueño de la cosecha que mande más obreros. Bendice pues a los que has llamado y consagrado al servicio de tu pueblo, y danos también más vocaciones sacerdotales y religiosas, para que tu obra se realice en el mundo, para bien nuestro y gloria de tu eterno Padre. Amén. Santa María, San Liborio, San José, Santiago Apóstol, San Pablo, rogad por nosotros.